una criatura adoptada, que no tiene la menor idea de la historia de esa madre y que supuestamente si la entregó en adopción o la recibe es porque algo le pasó terrible. La historia queda grabada, eso queda grabada porque nadie, primero ninguna madre regala a su hijo porque sí, lo hace porque hay algo más profundo que la obliga a hacerlo, ¿sí o no? Entonces el bebé va con esa información. De ahí que si bien la terapia neural, yo a ningún bebé le haría terapia neural para borrar ese archivo, tenemos otras herramientas como son las flores del Dr. Bach. Entonces ellas también, como la estrella de Belén, que puede borrar archivos, traumas, incluso vividos en el útero. Nosotros cuando tenemos un niño enfermo grave, yo nunca pienso que él está enfermo porque le toca vivir esa enfermedad. Yo la llamo a la mamá y le digo, a ver mamá, cuénteme cómo fue su embarazo. Pues y ahí comienza a llover escarcha. No, es que mire doctor, en el embarazo lo mataron a mi marido. Es que yo estaba de embarazo y me pasó esto, otro, cosas traumáticísimas. Y entonces llega un momento que incluso ese niño se resiste a no salir a este mundo. Se resiste y él dice, yo prefiero. Entonces tenemos niños que tenía 20 vueltas el cordón en su cuello. Él se estaba suicidando adentro porque no entendía por qué tiene que venir a un mundo tan difícil. Entonces todo eso nosotros ahí sí la tratamos a la mamá. Y mire que cuando yo tengo una mamá con un niño muy enfermo y si fue un evento que lo vivió en su interior, yo le hago la terapia a la mamá y el niño se cura. ¿Y hasta qué edad uno puede trabajar mamá-niño? Toda la vida en un momento dado. Hay cosas en que hemos hecho terapias. Por ejemplo, un día tuvimos un señor que sufrió un accidente de tránsito y estaba en coma cerebral. Entonces ahí trabajamos al paliocerebro, que es el cerebro antiguo que tenemos. Y entonces le enseñamos la carta del sueño. Y la carta del sueño es hablarle en susurro al hijo. ¿Y por qué hacíamos con la mamá y no con la esposa? Porque la mamá mantiene un cordón umbilical de tipo afectivo. Entonces le preguntamos a la mamá que cómo lo llamaba a su hijo de niño, Tabito. Entonces le dijimos que le hable, pero en susurro, porque si te hablo en voz alta, ya no es paliocerebro, es corteza cerebral, que es la última adquisición que el ser humano adquirió. Entonces, Tabito, en estos momentos, y le decíamos todo un discurso, y lo fue despertando ella. Entonces tú puedes lograr cosas impresionantes cuando falla el disco duro principal, que en este mundo civilizado del Homo sapiens sapiens es la corteza cerebral. Podemos ir a un disco primitivo que tenemos, que es el paliocerebro, donde desde ahí yo puedo recuperar la información. Y eso es posible, y es válido, y lo hacemos, y es eficaz. Solo que eso no nos enseñan en la universidad, esa es la tristeza. Pero existe, funciona y lo hemos hecho muchas veces. ¿Por qué no acepta, ya te cambio, nos vamos a ir a algo político, ¿por qué no acepta la universidad estas respuestas tan eficaces y tan profundas? Olvidémonos un poco de los intereses económicos, de los remedios, pero en realidad un universitario, un profesor, también es un ser humano y también tiene que recurrir a distintas técnicas. ¿Por qué crees que en este momento donde hay tanta apertura para cosas nuevas, todavía no hay materias en la universidad? Se está haciendo. Harvard tiene ya toda una ciudadela para hacer medicinas integrativas, que así se le está llamando, y me encanta llamarle medicinas integrativas a situación de decirle medicina alternativa. Ya las universidades están planificando, no obstante todavía se juegan muchísimos intereses en las universidades, y un día tuve la suerte, lo llamo suerte, cuando en la consulta el decano de la Facultad de Medicina entraba a mi consultorio. Entonces primero me congratulé, ¿no?, que me sentía muy honrado en tratar a un profesor mío, porque fue pediatra y fue profesor mío de pediatría. Le digo, ¿y en qué le puedo servir? Dices que usted a mi hermano le curó una alergia con una sola receta, una alergia de 14 años. Yo le digo, no, eso es imposible, doctor. Eso es imposible, yo me estaba haciendo. ¿Cómo usted cree que con una receta yo quite 14 años de enfermedad? Sí, me consta porque yo lo vi. Doctor, ¿y por qué
este conocimiento no lo llevamos a la Facultad de Medicina? Y se le comenzó a caer el techo al pobre hombre. Sí, lo estamos pensando, ya está en el proyecto del anteproyecto del proyecto que nunca se realizará, y ya lo estamos estudiando 20 años y pensamos estudiarle 20 años más. Desgraciadamente se cuecen muchas habas, se dice en mi país. Desgraciadamente todavía se mueven intereses muy tristes en las universidades. Entonces ese cuento de que la universidad es de pensamiento abierto, no lo es. Yo con mucho riesgo, un día en una universidad dije que algún día los estudiantes nos tomarán cuentas porque la universidad les negó información, nos escondió información y sencillamente ella tiene que darnos toda la información para que algún día ese alumno diga no me convenció lo biológico y me hago médico alópata y bien. Pero mire, después de que le di toda la información, en cambio te forman muy sesgadamente a lo que la universidad quiere y que es corresponsal del sistema que estamos viviendo, y ella tiene que formar gente que lo siga sosteniendo al sistema. Para entender un poco qué es medicina biológica, ¿qué es lo que abarca? La medicina biológica nosotros le vemos más como un pensamiento. Es un pensamiento filosófico que primero te enseña a vivir en armonía con la naturaleza. Entonces de aquí nace una premisa, que te enfermas porque vives violando las leyes de la naturaleza. Curarse o medicina biológica es volver a Hipócrates, nuestro padre de la medicina, aquel médico griego de la isla de Kos, que enseñó a curarse respetando las leyes de la naturaleza, que nos enseñó que el cuerpo, la mente y el espíritu son indivisibles, que no se los puede separar. Por eso es que hoy el sistema, el cuerpo le entregó al médico, la mente le entregó al psicólogo, al psiquiatra, y el alma le entregó al cura o al pastor, y los tres irreconciliables. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llamaría aquel terapeuta que te trate el cuerpo, la mente y el espíritu? Sería un sanador que te vea en los tres estamentos, porque el ser humano es eso, no es solo materia. Los médicos nos quedamos en la materia, y la materia es nada más como la pantalla de tu computador, que solo allí estás viendo lo que está pasando en el disco duro. El cuerpo es no el ejecutor, sería el que ejecuta cosas que la mente o el alma te lo están diciendo. El día que el médico pueda ver con estos ojos, la medicina habrá cambiado. Yo a todos mis pacientes siempre les cuento chistes, los hago reír, los hago sentir importantes. Y un día le cuento, no sé si tenga tiempo para contar una metáfora chiquitica, que me vino una señora muy dolorida que estaba afuera y yo me aceleré un poco porque la oía que se quejaba mucho de dolor. Cuando llega y le voy preguntando los datos y de dónde es, dice de tal ciudad. Ah, le digo, qué interesante, ahí hacen las cholitas. Ah, así estaba, ¿no? Ah, sí, doctor, ¿le gustan? Claro. Dígame, ¿cómo se hace una cholita? Verá, doctor, se hace la masa y me fue diciendo todo el proceso. Y fíjese, doctor, que yo soy nieta de la señora tal que las inventó por primera vez. Entonces la dejé minutos que hable de cómo se hace, y cuando le pregunté que qué le estaba pasando, la tenía así ya. Ay, doctor, pero me pasó el dolor. Y de ahí los actuales científicos nos dicen que el dolor 60 o 70% es emocional. Pero el médico ortodoxo se queda con el 30% tratando lo físico. Entonces por eso hay dolores que no te pasan, porque no están en el cuerpo, están en el alma. Cada día es una corriente mundial, cada día tenemos salas más llenas de médicos que están inconformes con el pensamiento reduccionista, cartesiano, mecanicista, y están buscando un pensamiento más humano, y la medicina biológica te ofrece ese tipo de pensamiento. Una cosa que sí es cierta, que como médico, como profesor, hay que ir preparándose a través de los años para poder abrirse a este tipo de respuestas, ¿no? Que tiene que ver como si fuera una prima hermana absoluta de la parte espiritual.